El estudio del discurso, de Teun A. Van Dijk. ¿Qué es el discurso? Los dos volúmenes de esta introducción constituyen una respuesta compleja a una sencilla pregunta que tienden a formular quienes apenas comienzan a abordar el tema cuando advierten la presencia ubicua del término discurso en las humanidades, en las ciencias sociales e incluso en los medios masivos de comunicación. ¿Qué es exactamente el discurso? La situación sería ideal si pudiéramos condensar todo lo que sabemos acerca del discurso en una definición única y práctica. Lamentablemente, ocurre en este caso lo mismo que en otros conceptos afines, como lenguaje, comunicación, interacción, sociedad y cultura, que la noción de discurso es esencialmente difusa. Como suele suceder en el caso de conceptos que remiten a fenómenos complejos, es la disciplina en su totalidad, en nuestro caso el nuevo campo transdisciplinario de los estudios del discurso, también llamado análisis del discurso, la que proporciona la definición fundamental que se busca. No obstante, debemos empezar por alguna parte, y habitualmente lo hacemos mediante una breve caracterización general de los fenómenos que estudia la disciplina. Este es el objetivo del presente capítulo. En los capítulos siguientes se avanzará en el tema con más detalles y referencias a los distintos dominios que abarcan los estudios del discurso. Después de hacer un resumen de las principales características del discurso, esbozaré la evolución de esta disciplina y enunciaré algunos principios generales que muchos enfoques del discurso comparten en la actualidad. En cierto sentido, pues, este capítulo constituye una introducción a las introducciones que conforman el resto del libro. Título: Del sentido común a la teoría. Antes de adentrarnos en este capítulo de descripción más teórica que uno espera encontrar en la disciplina de los estudios del discurso, corresponde decir algunas palabras acerca de la noción de discurso proveniente del sentido común, tal como esta noción aparece en el lenguaje cotidiano y en el diccionario. En este sentido, el término discurso se aplica a una forma de utilización del lenguaje, a discursos públicos o, más en general, al lenguaje oral. Por ejemplo, cuando hablamos del discurso característico del expresidente Ronald Reagan. Otro uso del mismo término, muy difundido pero aún informal, puede hallarse en los medios de comunicación y en algunas de las ciencias sociales. Por ejemplo, cuando se habla del discurso del neoliberalismo. En este último caso, el término discurso no se refiere exclusivamente al uso que hacen del lenguaje los pensadores o políticos neoliberales, sino también a las ideas y filosofías que ellos sustentan y divulgan. En efecto, puede suceder que los estudios dedicados al discurso neoliberal no presten atención alguna al uso del lenguaje. Los analistas del discurso intentan ir más allá de estas definiciones características del sentido común. Admiten que el discurso es una forma de uso del lenguaje. No obstante, puesto que esta última definición continúa siendo imprecisa y no siempre conveniente, introducen un concepto de discurso más teórico, a la vez que más específico y más amplio en sus aplicaciones. Pretenden incluir otros componentes esenciales en este nuevo concepto, a saber, quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace. Decir que el discurso es un suceso de comunicación es una caracterización que incorpora algunos de esos aspectos funcionales. En otras palabras, las personas utilizan el lenguaje para comunicar ideas o creencias, o para expresar emociones, y lo hacen como parte de sucesos sociales más complejos. Por ejemplo, en situaciones tan específicas como un encuentro con amigos, una llamada telefónica, una lección en el aula, una entrevista de trabajo, una consulta con el médico. También cuando leen o escriben una noticia periodística. Estos ejemplos sugieren además que, independientemente de cualquier otra cosa que ocurra en esos a veces complicados sucesos de comunicación, los participantes hacen algo, esto es, algo que va más allá, específicamente, de usar el lenguaje o comunicar ideas o creencias. Ellos interactúan. Con el objeto de destacar este aspecto interactivo, suele decirse también que el discurso es una interacción verbal. Ya en esta primera aproximación al concepto de discurso, hemos identificado sus tres dimensiones principales. A, el uso del lenguaje. B, la comunicación de creencias, cognición. Y C, la interacción en situaciones de índole social. Si se tienen en cuenta estas tres dimensiones, no es sorprendente que sean varias las disciplinas que participan de los estudios del discurso, como la lingüística,
para el estudio específico del lenguaje y su utilización, la psicología para el estudio de las creencias y de cómo éstas se comunican, las ciencias sociales para el análisis de las interacciones en situaciones sociales. Una tarea característica del estudio del discurso consiste en proporcionar descripciones integradas en sus tres dimensiones. ¿Cómo influye el uso del lenguaje en las creencias y en la interacción o viceversa? ¿Cómo influyen algunos aspectos de la interacción en la manera de hablar? ¿O cómo controlan las creencias el uso del lenguaje y la interacción? Más aún, además de brindar descripciones de sistemas, cabe esperar que el estudio del discurso formule teorías que expliquen tales relaciones entre el uso del lenguaje, las creencias y la interacción social. Texto y conversación. Título. Si bien contamos ahora con una primera caracterización de lo que los especialistas entienden por discurso, es necesario resolver algunas cuestiones complejas. En primer lugar, el uso del lenguaje no se limita, por supuesto, al lenguaje hablado, sino que incluye el lenguaje escrito o impreso, la comunicación y la interacción escritas, como es el caso de los periódicos, de nuestros libros de texto o nuestra correspondencia, correo común o electrónico, o de los miles de tipos distintos de textos propios de nuestro trabajo académico o de otros tipos de trabajo. Si bien muchos estudiosos del discurso se dedican específicamente al lenguaje hablado, resulta útil, por lo dicho anteriormente, incluir en el concepto de discurso los textos escritos. Hay mucha similitud en la manera como las personas hablan o escriben cuando utilizan el lenguaje para comunicar sus ideas, y lo mismo ocurre cuando la gente escucha o lee un discurso. Sin embargo, semejante ampliación del concepto plantea otras dificultades. Así, el lenguaje hablado tal como lo encontramos en las conversaciones cotidianas, en los debates parlamentarios o en las entrevistas laborales, es sin duda una forma de interacción de la cual participan los usuarios del lenguaje como hablantes o como receptores. Pero no resulta tan evidente que lo mismo ocurra con los textos escritos, como las cartas, las noticias publicadas en un diario, los libros de texto, las leyes o las publicaciones de carácter académico como la presente. Estos parecen ser objetos o productos de actos verbales, más que formas de interacción. Sin embargo, al igual que las conversaciones, los textos también tienen usuarios, a saber, los autores y los lectores. Así, podemos hablar de comunicación escrita e incluso de interacción escrita, aunque los participantes en este caso no interactúen cara a cara y el compromiso de los lectores en la interacción parezca más pasivo, excepto cuando intercambian cartas o cuando se debaten en los medios masivos de comunicación. Raramente responden por escrito a los autores del texto original. Esto no significa, naturalmente, que sean menos activos al leer y al comprender. Así, a despecho de diferencias notables, las similitudes entre los usos del lenguaje, la comunicación y la interacción orales y escritos son suficientes para justificar la inclusión de estas dos modalidades del discurso en una sola noción general de discurso. Es cierto, empero, que los estudiosos del discurso también utilizan a veces las propias nociones que ellos han desarrollado con cierta informalidad. Si bien pueden caracterizar el discurso como un suceso de comunicación o como una forma de interacción verbal, a menudo se ocupan de las dimensiones verbales del tal evento o tal acción, es decir, lo que concretamente dicen o escriben los usuarios del lenguaje. Así, de la misma manera que el término texto se aplica preferentemente al producto de la escritura, el término conversación a menudo se aplica al producto del acto de hablar o a una interacción en curso, sin que se presente demasiada atención a los usuarios del lenguaje involucrados en este acto ni a los otros aspectos del suceso comunicativo en su totalidad. Teóricamente, se hace hincapié en que la disciplina estudios del discurso debería tratar tanto de las propiedades del texto como las de la conversación, y de lo que se denomina el contexto, es decir, las otras características de la situación social o del suceso de comunicación que pueden influir sobre el texto de la conversación. En suma, el análisis del discurso estudia la conversación y el texto en contexto. Título: ambigüedad del término discurso. Existe además otra dificultad. Hasta ahora he utilizado el término discurso de un modo bastante abstracto,
al igual que los términos lenguaje y comunicación. Así, cuando caracterizamos el discurso como un suceso de comunicación, hablamos de discurso en general. De manera similar, aunque algo distinta, podemos hablar en general de tipos específicos o dominios sociales del uso del lenguaje y del discurso. Por ejemplo, cuando utilizamos la expresión discurso médico o discurso político. Por otra parte, también empleamos el término discurso de manera más concreta, como sustantivo contable, para referirnos a una conversación determinada o a una noticia periodística. Por ejemplo, cuando decimos este discurso o un discurso en la primera plana. En este caso, se puede utilizar asimismo el plural discursos para hacer referencia a diversos ejemplos concretos del texto o de conversación. Habitualmente esta ambigüedad no genera demasiados problemas. Del contexto o del contexto inmediato, el contexto, se puede inferir el significado particular que se asigna al término. Sin embargo, debemos tener conciencia clara de la diferencia teórica entre el uso abstracto del término discurso cuando nos referimos a un tipo de fenómeno social y en general y el uso específico que hacemos de él cuando nos ocupamos de un ejemplo concreto o un ejemplar determinado de texto de conversación. Lamentablemente, la ambigüedad no termina ahí. Ya hemos hecho mención de otra utilización del término discurso, cuando se habla, por ejemplo, del discurso del neoliberalismo, que no se limita al habla. Que no se limita al uso del lenguaje ni a la interacción comunicativa, sino que se refiere a ideas o a ideologías. Si también encontramos el término usado en este sentido en los estudios del discurso, resulta evidente que se oscurece aún más el panorama y por esta razón muchos especialistas prefieren evitarlo. A veces, este sistema muy general del discurso y las ideas recibe el nombre de orden del discurso, noción que puede hallarse en estudios del discurso de inspiración más filosófica. Título: Delimitación de los discursos. Existe una tercera dificultad. Como ocurre en el caso de una interacción o de un suceso comunicativo, en la mayoría de las situaciones es posible identificar y delimitar un discurso determinado. Se sabe dónde comienza y dónde termina. Se sabe si el material está constituido por un único discurso o por varios discursos distintos. Pero existen situaciones menos claras. Si bien es posible identificar y delimitar una conversación determinada como tal, ¿qué ocurre con un largo debate parlamentario sobre un tema particular? Debate que puede abarcar varias sesiones que prosiguen con interrupciones o recesos durante varios días. Estamos en este caso frente a un único discurso, un discurso compuesto, integrado por varias partes, una para cada día, o nos hallamos frente a una secuencia de discursos diferentes, las exposiciones de los diputados, ¿o qué? Lo mismo puede decirse de un debate sobre un tema determinado que se presenta en la página editorial de un periódico, o de los diversos episodios de una película que cuenta con varias partes o de una serie de televisión, así como los artículos de una enciclopedia, o los de este mismo libro, sin ir más lejos. En otras palabras, apenas observamos la realidad cotidiana del discurso con algo más de detenimiento, descubrimos dificultades imposibles de resolver con las nociones de discurso que provienen del sentido común. En estos casos, puede ser necesarias nociones teóricas que definan el comienzo y el fin de un texto o de una conversación, su unidad y su coherencia, nociones que definan las relaciones intertextuales entre discursos diferentes, las intenciones de los que hablan y escriben, las situaciones, el tiempo, el lugar y otros aspectos del contexto de comunicación. Así, en los ejemplos ya mencionados, podría ser necesario discriminar entre discursos simples y compuestos, entre discursos a secas y complejos discursivos. Título: Descripción teórica. Llegados a este punto, las limitaciones de una caracterización más intuitiva e informal del discurso, tal como se la presentó en las secciones anteriores, sugieren la necesidad de un enfoque más explícito y teórico que pueda dar cuenta de las numerosas propiedades del texto y de la conversación. En lugar de decir, por ejemplo, que el discurso es una forma de uso del lenguaje, debemos precisar qué significa esta expresión, mediante la descripción, por ejemplo, de en qué consiste ese uso del lenguaje y cuáles son sus componentes, cómo se ordenan y cómo se combinan para formar construcciones mayores. Pueden formularse preguntas similares acerca del proceso de comunicación o acerca de las acciones implícitas en una actividad discursiva.
Las descripciones del discurso distinguen diversas estructuras. Así, una gramática puede describir oraciones o secuencias de palabras que tienen un orden específico. Algunas de esas secuencias son oraciones gramaticales que tienen sentido, mientras que otras no lo tienen. Análogamente, si queremos aportar una descripción estructural del discurso, podemos comenzar por considerarlo como una secuencia de oraciones, es decir, como oraciones dispuestas en un orden específico. Algunas de estas secuencias constituirán discursos con sentido, coherentes y aceptables, y otras no. En otras palabras, una descripción estructural debe establecer las diversas relaciones y condiciones que definen la discursividad de secuencias de oraciones. De aquí en adelante, el sentido común y los conocimientos escolares del lenguaje y la gramática pronto resultan insuficientes para responder las preguntas más específicas y técnicas acerca de las estructuras del discurso. Es necesario saber más acerca de las propiedades de las oraciones y de otros componentes y de las construcciones del discurso, así como también es necesario saber más acerca de sus relaciones mutuas, acerca de las reglas que determinan cómo pueden o deben combinarse o acerca de otras condiciones o restricciones que pueden estar involucradas. La afirmación anterior vale no solo para una descripción del discurso como uso del lenguaje, sino también para sus otras dos dimensiones, a saber, el estudio del discurso como comunicación de creencias o como una forma de interacción social, así como para las relaciones entre el uso del lenguaje, la comunicación y la interacción con el contexto social. Es evidente que no se trata de una empresa sencilla. Por consiguiente, tal como ocurre con la especialización en otras disciplinas, los análisis del discurso pueden concentrarse en un aspecto, nivel o dimensión del texto o la conversación o incluso en una clase general de discurso como el de los medios. Esa división del trabajo puede hacerse según las distinciones teóricas que se establecen entre diferentes propiedades del discurso, como yo mismo lo hice aquí cuando discriminé las tres dimensiones del discurso, a saber, uso del lenguaje, comunicación o cognición e interacción. Cada una de estas dimensiones puede tener distintas características. Por ejemplo, cuando nos concentramos en el discurso como una forma del uso del lenguaje, es decir, en el aspecto verbal de las emisiones, la lingüística distingue metafóricamente distintos niveles de esas emisiones, como si se tratara de edificios o construcciones. Análogamente, yo comienzo aquí mi exposición por lo que metafóricamente puede denominarse el nivel superficial u observable de la expresión y luego prosigo hacia abajo, a los niveles más profundos o subyacentes de la forma, el sentido y la acción. Una vez que sepamos algo más acerca del discurso en su calidad de utilización del lenguaje, nos dedicaremos a caracterizarlo en sus dimensiones de comunicación e interacción. Este orden de análisis es en buena medida arbitrario. Podríamos también haber comenzado por estas últimas dimensiones, puesto que a menudo se recurre a ellas para explicar por qué el lenguaje tiene las propiedades que tiene.